Mi nombre es Lourdes Brito, matrícula 121-6582, para la materia de electricidad básica. Hoy vamos a estar exponiendo átomos, cautiones e iones. Y hay que empezar por la historia del átomo. La historia de la teoría atómica resurge antes del siglo V o IV antes de Cristo. Esta nos explica que la estructura atómica la naturaleza está formada por materia que está compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos. Comenzó en estos años remotos por los bailistas y nihilistas. La teoría expone que los átomos están combinados por objetos. Luego esta investigación continuó por los griegos, que planteaban que ellos no querían estudiar la estructura eterna del átomo, sino su permanencia y sus cambios. Luego esta teoría fue abandonada años después y no fue tomada después del Renacimiento, cuando se plantearon bases del desarrollo atómico que hoy vemos hoy en día. Una de ellas fue la de John Dalton. Pero antes del modelo tradicional, los que fueron desarrollados, surgieron diferentes modelos atómicos, como fue uno por Daniel Perolini en el siglo XX, que fue un modelo cinético, y sobre las partículas. Asimismo, surgieron teorías que ayudaron a las mismas, pero la excavación más importante comenzó por John Dalton. Este mismo, su teoría fue desarrollada en el 1808, cual nos indica que los átomos de un mismo tipo son iguales en tamaño y peso. También indicó que los átomos tienen forma de esfera o bolas. También indicó que se pueden combinar de diferentes átomos y esto se pueden unir y pueden desarrollar partículas. Este demostró a través de diferentes experimentos su hipótesis científica, el cual fue aceptada por la comunidad científica. Este tiene 4 planteamientos, los cuales son: la materia está formada por átomos, los átomos son partículas pequeñas invisibles, 2 o más átomos iguales y tienen sus mismas propiedades físicas y químicas pueden unirse, y 2 átomos pueden unirse de forma química para formar lo que es las moléculas. Al igual que John Dalton, tuvieron otros científicos que ayudaron a este modelo o este desarrollo de los átomos, como fue el mismo Louis Proust, fue un científico francés desde el 1794 al 1804. Este estudió la composición de diferentes elementos, como fue carbonatos de cobre, óxidos de estaño y sulfatos de hierro. Él mismo descubrió el componente o la masa de cada uno de ellos, como carbono, cobre y oxígeno. A partir de estos principios se crea lo que se enuncia la ley de Proust o la ley de proporciones definidas. De por sí que Dalton sacó sus descubrimientos o hipótesis de esta misma. También, tomando como hipótesis la ley de Proust, también sale la ley de proposiciones múltiples desarrollado por John Dalton en 1803, el cual fue más tarde demostrada por Joseph Gay Longstang, que dice que cuando los elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa variable, una de estas masas se queda fija y la otra tiene como la relación canónica entre ellos. Entonces, ya viendo toda esta teoría, podemos decir que un átomo, o qué es un átomo, está compuesto por partículas subatómicas de 3 tipos. Están los protones, electrones y neutrones. Dicho esto, que los protones y neutrones están en el mismo centro, unidos, y los electrones están alrededor. Los electrones tienen su carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. Esto es lo que evita que no haya un colapso entre todos ellos. Entonces, ya dicho esto, hay que recordar que el número atómico, cuál es un número importante, fue desarrollado por Henry Moseley. Designó un número a cada elemento de la tabla periódica. Este número atómico se le llama Z. Corresponde al número de protones que hay en un núcleo, que es el propio de cada átomo.
Entonces, el número atómico representado por la letra Z, se ve bien, es el número de protones que tiene cada átomo. El símbolo convencional y se representa con la letra Z. Por ejemplo, nosotros vemos en la tabla periódica que buscamos, o sea, es el número normal. Por ejemplo, fósforo es 55, el sodio el 11, el platino es 78, pero ese es el número de protones que tienen y por eso nosotros vemos como es un número normal. Entonces, hay número de protones o de átomos, está el número molar o de masa, que se representa por la letra A. Entonces, la X es el elemento. Okay. Los isótopos o decaimiento reactivo es como diferentes formas de un elemento tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Muchos elementos como el carbono, potasio y uranio tienen varios isótopos que ocurren de forma natural. Un átomo neutro de carbono 12 contiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Por lo tanto, tiene un número de masa 12. 6 protones y 6 neutrones. El carbono, que es 14, neutro, contiene 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. Así que un número de masa 14. Estas dos formas alternas son de carbono son isótopos. Pero hablamos de lo que son isótopos. ¿Y qué es isótopo? Básicamente isótopo es cuando un átomo tiene diferente número de neutrones. O sea, la cantidad es diferente a la que es el núcleo y por lo tanto tiene un número másico que podía indicar. Hablamos de los isótopos, pero también tenemos que hablar de la alotropía, que estos elementos que son alotrópicos son como estructuras simples, pero su estructura atómica o moleculares son diferentes. Tienen diferentes formas o un elemento, se llama alotropos. Uno que es muy común es el oxígeno, que puede existir atmosférico, que es O2, y como ozono, que es O3, de características físicas distintas. Ambos tienen la misma fórmula química, ya que las propiedades diferentes a su estructura interna son distintas. También está el fósforo, que por ejemplo el fósforo rojo es P8 y el fósforo blanco es P4. Características diferentes, pero, características físicas distintas, pero ambos tienen la misma fórmula química. También está el carbono, que lo vemos a diario. Está grafito, está diamante, grafeno, nanotubos, carbono, fuleno, carbón. Pero al final es lo mismo, pero diferente forma. Y aquí avanzamos a nuestra famosa tabla periódica, que ya todas las conocemos. Estas están ordenadas de forma diagonal, ordenadas desde el número de protones, desde el más pequeño hasta el más alto. Los elementos químicos, por su configuración electrónica y también por sus propiedades químicas. Esta fue desarrollada por Theodor Benfi. Las filas se denominan como periodos y las columnas como grupos. Algunos grupos tienen nombres así, por ejemplo, el grupo de 7, que es los halógenos, y el grupo de 18 gases dobles. También la tabla se divide en 4 bloques, algunas propiedades químicas similares. Por ejemplo, están lo que son gases, lo que son gases, líquidos, etc. Esos son los ejemplos, pero realmente se divide los bloques, que lo mencioné mal, que me confundo. Realmente se divide entre metales, no metales y metaloides. Ok, la atomidad electrónica. Eso es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica no es más, es cuando un átomo libera energía, es un átomo que se forma de forma gaseosa y libera energía
y esta fundamentalmente se captura por un electrón. Y este mismo forma un ion y un mono negativo. Y se forma un mono negativo. La fórmula es X entre Y entre paréntesis más E con rayita arriba es igual a X menos Y entre paréntesis menos G menos G, estoy diciendo en inglés, menos G más E. Dado que se trata de energía liberada, normalmente se inserta un electrón en un átomo y predomina su fuerza activa en el núcleo. Así de igual forma está la energía de ionización, que es la energía liberada de un átomo para separar un electrón de su estado fundamental y convertirlo en gaseoso. La fórmula es A entre G más EI igual a, o flechita, a A menos más G más E rayita. Esta energía corresponde a la primera ionización. La segunda energía de ionización representa la energía precisa para sustraer el segundo electrón. Esta segunda energía de ionización es siempre mayor que la primera, pues el volumen positivo del átomo y la fuerza electroatractiva, o sea, la excitación que soporta el electrón es mayor positivo que el átomo y conserva la misma electrocarga. De igual forma está el radio atómico, que identifica la distancia media entre dos elementos similares. De aquí se puede determinar la masa o el volumen de lo que es el átomo. Estos se pueden aplicar para enlace covalente, moléculas, ionización, estado excitado, materia condensada. Entonces, después de toda esta definición, damos paso a lo que es las moléculas, que de por sí son enlaces iónicos o covalentes realmente fuertes. Su palabra viene del latín moles, que es masa. Es un grupo eléctricamente neutro, suficiente estable, al menos con dos átomos, con su configuración definida y con sus enlaces químicos fuertes, como son los iónicos o los covalentes. También tenemos los iones, que son un grupo de átomos o átomos con carga eléctrica, puede ser positiva o negativa. Tenemos positiva, como son los cationes, y aniones como carga negativa. Los ejemplos más comunes que tenemos son el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y el bicarbonato. Estas sustancias se llaman electrolitos. Y por último, pero lo más importante, tenemos el mol, que es una sustancia que es igual a 6.022 por 10 a la 23 o el 10 a la 23 unidades de esa sustancia, tal como átomos, moléculas o iones. El número 6.0022 por 10 a la 23 se conoce como un número Avogadro o constante de Avogadro. El concepto de mol se puede usar para convertir entre la masa y el número de partículas. Este fue creado por Sir Kahn, Kahn. Eso fue todo hasta el momento sobre los átomos o partículas. Más arriba o más abajito van a ver los ejercicios. Muchas gracias.